Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Muy buenas tardes, cuando son las 12:30 de la tarde, seguimos transmitiendo aquí desde la ciudad de Medellín, el Tercer Canal, el informativo de la voz de los que no tienen voz. Y seguimos en Medellín porque Medellín y Antioquia tienen muchas historias que el país debe conocer. Precisamente de Medellín y de Antioquia es hoy uno de los candidatos que se perfila como seguramente candidato presidencial. Estamos hablando de Sergio Fajardo. Y para hablar de otras facetas, de otras caras de Sergio Fajardo, he querido invitar hoy a Isabel Cristina Zuleta, socióloga, defensora de derechos humanos, graduada de la querida y emblemática Universidad de Antioquia, y la he invitado porque ella ha liderado junto con los campesinos víctimas de Hidroituango, así como ustedes escuchan, porque el proyecto Hidroituango desplazó familias campesinas, hoy pone en riesgo a miles de familias campesinas. En sus territorios hay víctimas del paramilitarismo. Yo recuerdo a HH, comandante paramilitar, contándome que el paramilitarismo era un proyecto económico y que primero llegaba el paramilitarismo para despejar de campesinos sectores o tierras donde se iban a instalar megaproyectos. Siempre he creído que ese ha sido el caso y fue el caso de Hidroituango. Pero para que nos hable de este tema y de quién es Sergio Fajardo, uno de los impulsores de ese proyecto, pues he invitado a Isabel Cristina. Isabel Cristina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juanma. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Isabel Cristina, ¿cómo ha sido esta lucha de estos años de denunciarle al país lo que hay detrás del proyecto Hidroituango y ahora, pues, quién es Sergio Fajardo? Bueno, Juanma, realmente ha sido muy difícil. Nosotros somos comunidades víctimas del conflicto. La mayoría de los líderes en el territorio han sido asesinados. Hay una historia de asesinatos, de persecución política, no solo del conflicto armado, sino de violencia sociopolítica. Es que más allá del conflicto armado, lo que se ha vivido en el territorio es una violencia sociopolítica, es una violencia que impide disentir. A nosotros siempre nos dijeron que era imposible oponerse a Hidroituango, y esa tesis es desde hace muchos años, antes de Sergio Fajardo. Es decir, él la refuerza. Porque oponerse a Hidroituango, me imagino que le habrán dicho, como me han dicho a mí, era oponerse al desarrollo. Era oponerse al desarrollo, pero además era estar en contra del Estado. Así tal cual nos lo dijeron. Es que oponerse a Hidroituango era estar en contra del Estado. Entonces no solo es la visión del desarrollo, de lo que tenemos de desarrollo, de que iban a llegar las vías. La gente lo respondía de manera clara y se lo decía la gobernación de Sergio Fajardo, le decía: es que nosotros no comemos vías. Porque cuando la gente le decía estamos perdiendo la comida, lo que le respondía a la administración en ese momento es que miren que les estamos trayendo el desarrollo. Hay vías que están aquí que nunca en Hidroituango habíamos tenido la vía pavimentada, es cierto. Nos demorábamos horas, 12 horas en llegar a Medellín. Pero lo cierto es que los campesinos con su claridad y su contundencia le respondían: nosotros no comemos vías. O sea, si usted mata el pescado, si usted mata una tradición como la del barequeo, si usted le quita la comida a la gente, ¿para qué queremos vías? Y esa es la contradicción histórica. O sea, no solo ha sido oponerse a la visión de desarrollo, sino que esa visión del desarrollo está sustentada en todo el Estado. ¿Por qué ha sido tan difícil? Porque todos los organismos del Estado aquí en Antioquia han estado cooptados. Han estado cooptados por empresas públicas de Medellín, por la alcaldía de Medellín y por la gobernación de Antioquia. Entonces, cuando Sergio Fajardo para los fines de ese proyecto. Para los fines de este proyecto y para muchas otras cosas. Okay. O sea, lo cierto es que uno no tenía dónde acudir. La Procuraduría al servicio de EPM, la Defensoría al servicio de EPM, los jueces de la República copiaban y pegaban en sus decisiones judiciales lo que les decía EPM. Copy-paste. Sí, literal. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Y lo cierto es que la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, Empresas Públicas de Medellín son los grandes contratistas del departamento, tienen muchísimo dinero y con las alianzas con los empresarios, realmente todos tenemos un contrato con EPM en este departamento, un contrato de energía, un contrato para el servicio del agua. Tenemos un contrato que hace una dependencia y eso lo tienen los jueces, lo tienen los magistrados, lo tienen todos los entes. Entonces, hay una relación de dependencia con Empresas Públicas de Medellín que hace que sea muy difícil oponerse. Isabel, Cristina y colombianos que nos ven en este momento, solamente 49 millones de colombianos nos están viendo en este momento, no, pero allá vamos a llegar. Hidroituango es uno de los proyectos de infraestructura más grandes en la historia del país. En su momento se advirtió que no lo necesitaba el país, la inviabilidad en el terreno donde se iba a hacer, las consecuencias sobre los campesinos. El tema es que Hidroituango ha debido echarse a funcionar hace más de 2 años. No se ha podido. Se pretendió pasar por encima de los estudios geotécnicos para acelerar su construcción. Un desastre. Ha llevado a la quiebra a Empresas Públicas de Medellín, que es de todos los antioqueños y medellinenses, no es de un grupo empresarial, ¿no es cierto? Pero quiero que tú le cuentes a los colombianos, porque de pronto el colombiano promedio dice, no, pero si eso trae desarrollo. Pero no. Pero Isabel, cuéntale a los colombianos de una manera didáctica, pedagógica, cuáles son los problemas de Hidroituango de haber hecho ese proyecto en contra de la voluntad del campesino, en contra de los estudios, en contra de la naturaleza, ¿no es cierto? Y cuáles son los efectos hoy para Medellín, para Antioquia, para Colombia. Hidroituango es un proyecto fracasado, o sea, lo quieren mantener a flote a partir de especulación, a partir de mentirle a la opinión pública. El fracaso de Hidroituango se evidencia en que desde el 2013 el plan que ellos tenían ya estaba retrasado. En esa época estaba Sergio Fajardo y ya había un retraso en la obra por las dificultades técnicas, por las dificultades sociales, porque no fue un proyecto consultado. Pero ¿cuáles son las implicaciones? Primera, es una implicación militar. Hidroituango no es un proyecto de generación de energía, es un proyecto de control territorial. Entonces, a nosotros que nos vengan a decir que eso es desarrollo, que construyan con la plata de Hidroituango más bases militares, que se aumente la confrontación armada, y como muy bien Sergio Fajardo lo dijo en su época, nos dijo, es que va a llegar la paz con Hidroituango. Es decir, Hidroituango representa la paz. Pues hemos estado con Hidroituango todos estos años y lo único que vemos es más violencia. La paz no llegó. La primera petición, Colman, que hizo el movimiento Ríos Vivos fue, primero negóciese con las FARC, hagan un proceso de paz y después hagan Hidroituango, para los campesinos tener posibilidad de protestar, de disentir, de organizarnos, porque es que en medio de los campos minados es muy difícil, en medio de la confrontación es muy difícil. Primero resuelvan el conflicto y después hagan su proyecto de desarrollo, pero no junten las cosas. ¿Estamos hablando del 92, 93? No, estamos hablando del 2000, del 2002. En esa época nosotros le propusimos a Sergio Fajardo y lo que nos contestó fue, el desarrollo no puede parar por la guerra. ¿Cómo así que el desarrollo no puede parar por la guerra? No, el desarrollo se ha beneficiado históricamente de la guerra. Así es. Por eso yo insisto que el proyecto paramilitar en Colombia, antes que nada, antes de ser un proyecto antisubversivo, por un supuesto, proyecto económico. Eso lo hemos evidenciado, Colman, nosotros en el territorio, porque a los campesinos les dijeron directamente, ustedes estorban al desarrollo, se lo dijeron los paramilitares, en medio de las masacres. Y una manera de sacar al barata, económica, y esto es duro decirlo, de sacar al campesino de territorios, era con el paramilitarismo, a sangre y fuego. ¿Es el caso de Hidroituango? Es el caso de Hidroituango. La masacre del 98. ¿La de la Barcita o...? La de la masacre de Barbacoas y Oro Bajo. Okay. La masacre de Oro Bajo, que es uno de los poblados notables que quedó debajo del agua, se dio en el año 98. En el año 97 se crea la Sociedad Promotora de Pescadero Ituango, que la crea Álvaro Uribe Vélez. Inmediatamente creada esa sociedad, se da la masacre en el poblado que va a quedar inundado y masacran al líder indígena. Desde ese momento la comunidad notable no se volvió a representar como notable
y aparece Nutabe. Nutabe. Y aparecen los estudios que los indígenas Nutabes desaparecieron. En los estudios de Hidroituango. Desaparecieron, no, los masacraron. Esa masacre... Perdona, porque eso es, esta sí no la sabía, digamos, para la historia de la barbarie y del terror de Colombia, para ese libro. La comunidad Nutabe indígena desapareció. La comunidad siempre estuvo ahí, no fue reconocida, como muchas comunidades en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno juega con el reconocimiento de las comunidades indígenas. Porque supuestamente una comunidad indígena tiene que hacerse reconocer del Ministerio del Interior. No, su existencia está dada. Ellos siempre han estado ahí. Sí. El Ministerio del Interior los desapareció del papel. Porque le dijo a EPM que ellos no existían. Ellos sí existían porque estaban ahí. Por supuesto que existían. Que no tenían un líder. Es cierto. Porque se lo habían matado en la masacre del 98. Y como su forma cultural hace que el liderazgo se herede, el niño que él tenía, que podía liderar su comunidad, solo tenía 14 años. No podía asumir las funciones de líder. Solo hasta que él creciera podía ser líder de la comunidad. Don Virgilio, para nosotros fue la muerte más dolorosa, porque implicaba que esa comunidad... ¿A él lo matan? A él lo matan en la masacre. Okay. Lo matan junto a otros 4 campesinos. Oro Bajo quedó completamente desolado, desierto, toda la gente se fue. Todos los Nutabes que habitaban ahí, porque los Nutabes han habitado en todo el cañón del río Cauca, no solo en Oro Bajo. A ellos los entierran ahí, la misma comunidad, y toda la gente se desplaza. Hoy hay Nutabes de esa masacre del 98 dispersos por muchas partes, incluso aquí en Medellín. ¿Y qué es? ¿Por qué no puede ser un proyecto de desarrollo? No nos pueden venir a decir que esto es un proyecto de desarrollo, porque esto es la muerte misma. Solo estoy hablando de una masacre y nosotros hemos documentado 110 masacres. ¿Cuántos muertos, campesinos muertos, hay en el proyecto Hidroituango? Es muy difícil saberlo, por varias razones. La primera, porque los muertos, no solo los muertos que ha desaparecido Hidroituango, no solo son los del conflicto armado. También son los de muerte natural, como el del cementerio de Oro Bajo y de Barbacoas, de La Fortuna. Ya. Entonces, tenemos todos los tipos de víctimas. Resulta que esos muertos también tienen una familia que se desplazó por la violencia. Pero Hidroituango llegó y dijo que no, que esos muertos se los iba a llevar. Y contrató, con mucho dolor lo digo, a la Universidad de Antioquia, para que se llevara los muertos de la gente. Entonces hoy tenemos a desaparecidos de la violencia, inundados por Hidroituango, en fosas comunes que nosotros denunciamos, no solo en los cementerios, en fosas comunes, que desde el año 2010 ellos están encontrando, historias de terror que nosotros le pedimos y le rogamos a Sergio Fajardo que atendiera, que la retroexcavadora iba avanzando, se encontraba los cadáveres y prefería arrojarlos al río, antes que llamar a la fiscalía, como le correspondía. Iba avanzando. ¿En la gobernación? De Sergio Fajardo. Okay. Ellos sabían, nosotros le dijimos, sabemos dónde hay enterrados cuerpos, sabemos dónde hay fosas, necesitamos que nos atiendan, eso sí, con garantías, porque es que no puede ser, Holman, que nos sigan matando por querer decir la verdad en este país. Le pedimos garantías, nunca nos las dieron. El mismo procurador en el 2018 nos dijo una cosa que a nosotros nos pareció aterradora. Sí, Isabel Cristina, le recibimos toda su información, pero hasta a mí me da miedo. Y yo le dije, procurador, si a usted le da miedo, entonces ¿qué puedo pensar yo? O sea, ¿qué puedo saber yo de este miedo que estamos sintiendo? Entonces, EPM no solo ha inundado, el cálculo que nosotros tenemos de los desaparecidos que puede haber en la zona de Hidroituango es de más de 600 personas, de 600 cuerpos. Según los datos de la JEP, que las autoridades han dado a la JEP, desaparecieron alrededor de 300 cadáveres, que no son los mismos de las fosas comunes, porque hay que diferenciarlos. Unos son los que quedaron inundados y otros son los que se llevaron de los cementerios, que no fueron todos. Y hoy tenemos muertos desaparecidos y desaparecidos inundados. Entonces, tú me corriges si este resumen que voy a hacer está bien hecho, Isabel Cristina. Un proyecto de infraestructura
como Hidroituango, digamos, el más caro, el que le está saliendo más caro al país, quiebra un patrimonio de Antioquia y de Medellín, que es EPM, por ejemplo. Pero también, digamos, se acaba con una cultura indígena, la de los Nutaves. Eso no tiene precio. Sí, eso no tiene precio. Eso es incalculable, eso es la vida. Un proyecto de infraestructura que hoy se ha comprobado que no tiene estudios, que empieza a valer el triple, en fin, que no se ha echado a funcionar ni siquiera, que está poniendo en riesgo todas las familias bajo Cauca, hacia la costa atlántica, de ahí para abajo, si se llega a desbordar la represa, porque no atendieron los estudios, todo eso. Pero eso todavía es una posibilidad, Colón. Sí, toda la posibilidad de que acabe con cientos de hectáreas, de inunde pueblos y acabe con familias. Y detrás de eso, ¿qué? Perdóname. Porque no hay un estudio que nos dé certeza hoy que eso no va a pasar. Que eso no. Y detrás de eso, uno de los promotores, aquí hay unos promotores visibles, Álvaro Uribe Vélez, ¿no es cierto? Pero también Sergio Fajardo. ¿Y por qué traigo a relación a Sergio Fajardo? Pues porque hoy está de candidato presidencial. Sergio Fajardo dice que no se junta con Gustavo Petro. Yo creo que es lo mejor. Yo creo que son dos cosas diferentes. Son dos proyectos, dos visiones de país diferentes, dos trayectorias de lucha diferentes. Una del lado de los negocios, la de Gustavo Petro del lado de la vida, de la gente, es mi opinión. Pero se vende con esa gran chequera de publicidad, con los grandes medios de comunicación ya empiezan a vender a Sergio Fajardo como el hombre, el matemático, en fin, que no tiene responsabilidades en nada bajo los dos gobiernos de Medellín y de Antioquia. ¿Quién es Sergio Fajardo, Isabel Cristina? Sergio Fajardo es un tremendo simulador. Sergio Fajardo es el responsable de que hoy miles de personas dignas que conocí, cañoneras, herederas de esa tradición, de esa cultura milenaria que es el barequeo en el cañón del río Cauca, de la mano de nuestros ancestros de los Nutaves. Sergio Fajardo es el responsable de que esas familias hoy estén en la indignación más profunda, sin poder ejercer su cultura, pero además aguantando hambre. Los pescadores en el río Cauca nunca habían aguantado hambre, nunca. Y a mí me duele decirlo porque es gente que su riqueza estaba en la comida, como ellos lo decían, es que nosotros comemos mejor que en la ciudad, nos comemos nuestros 3 palos al día, comemos pescado, comemos yuca, comemos ñame, o sea, tenemos frijoles, arroz, en el cañón se da de todo, gran diversidad. Hoy no hay el cañón del río Cauca. El cañón del río Cauca, ok. Esa es nuestra identidad geográfica, que atraviesa Ituango, Briceño, Valdivia, se va hasta el nudo de Paramillo, ¿no? Sí, bordea Puerto Valdivia. Sí, hasta Tarazá, ya ahí se abre ese cañón y se vuelve nuevamente a tener un llano en el río Cauca. La gente en Caucasia está comiendo una vez al día. Por cuenta de la... Por lo que está sucediendo, porque ya no hay pescado, porque mataron el pescado del río Cauca. Entonces no es solo los desalojos permanentes, no es solo la indignación. En el periodo de Sergio Fajardo, y hay que decirlo, si Sergio Fajardo llega a la presidencia de la República, yo quiero decirle a los colombianos que lo que más se va a vivir son desalojos simulados de desarrollo. Él fue el promotor de un desalojo durísimo de 81 familias en el municipio de Toledo en el año 2015. Yo estuve ahí, a mí también me desalojaron. Y ver la manera, el simulacro, la apariencia de que todos estaban respetando los derechos humanos, al mismo tiempo que tenía SMAD encapuchado. SMAD sin su identificación, que estábamos rodeados del ejército. Ese tipo de operativos los hace Sergio Fajardo. Sergio Fajardo para mí es el gran simulador. Es una persona que se muestra como matemático cuando va y humilla a los humildes y a los campesinos, porque también he recibido los testimonios de la manera como él, con su prepotencia y su arrogancia, le decía a un campesino que el campesino no sabía nada, que él era el matemático, que él sí tenía conocimiento.
Los campesinos del movimiento son dignos y le pudieron responder que él podía saber de matemáticas y el campesino de yuca y de plátano. Pero eso no lo tienen todos los campesinos. Sergio Fajardo representa la humillación del pueblo pescador de Colombia porque acabó con un río y del pueblo campesino. Es muy parecido a lo que está viviendo Bogotá con Claudia López, ¿no? Desalojos. No sé. Desalojos, te cuento, desalojos porque es el mismo estilo Peñalosa, el mismo estilo Claudia López, el mismo estilo Sergio Fajardo, gente muy chic, gente muy bonita, de blue jeans, de mucha forma y de poca sustancia. Exacto. ¿No es cierto? Que se visten con ropajes, comillas, progresistas, pero en el fondo lo que hay y lo que agencian son intereses de grandes conglomerados en contravía de los intereses de las mayorías. Y es que los gobernantes gobiernan es para las mayorías, no para pequeños intereses que van en contravía de la gente y del pueblo. Yo sí te digo que el caso de Claudia López es ese. Y los veo igualitos y están en la misma alianza apoyando a Sergio Fajardo. Tú decías el simulador. Y a ese simulador cuenta con un gran apoyo y respaldo económico del grupo empresarial antioqueño. ¿Cómo es este respaldo? ¿Y cómo lo han vivido pues ustedes? Nosotros cómo lo hemos vivido, porque nosotros hasta hace muy poco, con todo este boom que se dio aquí en Medellín, con el tema del grupo empresarial antioqueño y de la junta directiva, un campesino me decía, Isa, nosotros no sabíamos que existía esa junta. Ajá. Es que a nosotros en el territorio nos llega es la acción concreta, dura del ESMAD, de la fuerza pública, pero a nosotros no nos llega esa política en la que se mueven todos esos intereses. Nosotros lo que vivimos allá es la represión, el despojo, pero lo cierto es que vivimos al mismo tiempo que el proyecto Hidroituango, el proyecto de mina Buriticá. Detengamos, es decir, porque fuera... Que ahí es donde entendemos como esos intríngules de todos los empresarios y sus intereses. Porque fuera de cámaras me decía, no, pero sí, Sergio Fajardo también es un agenciador de la minería. Por supuesto. O sea, Sergio Fajardo es un gran promotor de la megaminería. Eso va en contravía de cualquier proyecto de Colombia humana. Es decir, para los que todavía sueñan en una alianza, es imposible pensar en una... porque las alianzas políticas se hacen no en torno a personas, sino en torno a programas. Y la Colombia humana tiene claro que la megaminería no va en el proyecto de una nueva Colombia. Pero escúchame. Bueno, entonces la mina Buriticá, que es una mina que queda en la zona de influencia de Hidroituango, en el municipio de Buriticá, afectado por Hidroituango, era una mina de Continental Gold, una empresa canadiense. En el 2013, Sergio Fajardo empezó a promover desalojos de mineros de allá, porque había entregado ese título minero. Recordemos que Antioquia es el único departamento que es autoridad minera. ¿Autoridad minera? Sí. Y eso es muy especial. Pues cuéntame. ¿Se puede otorgar licencias aquí en Antioquia, por encima del Ministerio del Medio Ambiente? Sí, no necesitan al Ministerio del Medio Ambiente. ¿Y eso por qué? Le dieron esa gabela a Antioquia déjeme adivinar, ¿Álvaro Uribe Vélez? ¿O viene desde antes? Sí. No, viene, yo creo que desde esa época, yo no estoy segura, lo que estoy segura es cómo opera. Ok, vale. O sea, aquí hay títulos mineros, aquí hay autoridad minera, aquí no se necesita esperar a Bogotá, para nada el tema minero. De licencias. Aquí hay como una sede del ministerio, de minas, solo de minas. ¿Y eso por qué pasa? Precisamente porque Antioquia la explotación minera es enorme y los negocios mineros son enormes. Pero Sergio Fajardo siempre ha estado aliado con Aníbal Gaviria. ¿Qué es lo que pasa con Aníbal Gaviria? Ellos han hecho toda esta dupla para cuando uno esté en la alcaldía, el otro está en la gobernación. Cuando el uno está en la gobernación, el mismo grupo, para proteger sus intereses, está en alcaldía y gobernación, haciendo los negocios en el territorio fuera de Medellín, que destruyen el territorio para mantener semejante conglomerado económico en Medellín. ¿Cómo lo vimos nosotros? La jefe de personal de Continental Gold hacía parte en la época de la junta directiva de EPM. Los mismos funcionarios, hay una puerta rotatoria
Uno puede ver que los que están en los negocios, en las grandes empresas en Medellín, después hacen parte de la junta directiva de EPM y también de las mineras, al mismo tiempo de las mineras. Son los mismos personajes, esos dueños de esas empresas están ahí, pero también están en lo público. EPM dejó de ser pública hace mucho tiempo. EPM dejó de responder al interés público hace mucho tiempo y yo se los decía, incluso al sindicato con mucho dolor. Si esta empresa fuera pública, mi gente no estaría sufriendo de esta manera. Porque si una empresa pública no puede tener el ánimo de lucro que tiene y las ganancias por encima de los intereses que tiene EPM, destruyendo la vida de las comunidades. Nosotros, ¿qué vimos? Desalojaron a la gente de Buriticá, empezaron a legalizar la mina, muertos por montones, incluso hubo enfrentamientos, que Sergio Fajardo estaba ahí, en la gobernación, hubo enfrentamientos entre policía y ejército, una situación espantosa con la mina Buriticá. Y hoy Aníbal Gaviria consolida esa mina entregándosela a los chinos. ¿Por qué a los chinos? ¿Qué pasa con los chinos en este departamento? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó de Canadá? Ellos consolidaron el negocio, violaron todos los derechos. El vicepresidente de Continental Gold está en la cárcel por paramilitar y era el que negociaba directamente con la gobernación de Sergio Fajardo. Y está en la cárcel por paramilitar. No recuerdo el nombre, pero... Colombiano. Sí, claro. Okay. Y venía de otra mina de aquí en Antioquia, donde Sergio Fajardo también estuvo. Él es un gran promotor de la minería. Entonces nosotros sabemos que ese tipo de personas que hoy salen a decir que se opone a la minería en el suroeste, nosotros, pero qué hipocresía tan grande, cuando aquí estuvo defendiendo la minería en Buriticá y la minería en Briceño. ¿Por qué es tan importante decir que en Briceño? Porque la minería que quieren promover en Briceño es incluso debajo del embalse de Hidroituango. O sea, es debajo del embalse hay oro. Ellos saben que ahí hay oro, de Briceño a Ituango, y ahí hay una mina. Ya en esta gobernación, todo ese debate que se tuvo con Sergio Fajardo en esta gobernación, ya están abriendo caminos, ya están abriendo rutas, y ese es el problema que tenemos. El proyecto de Hidroituango no solo es un proyecto paramilitar, sino es un proyecto minero energético. No es un proyecto solo de generación de energía. Sí, por favor. Que está bien rico este tinto aquí del Hotel Ibis. ¿Me traes otro, por favor? Este para Isabel. Hotel Ibis, que nos damos la cortesía por prestarnos este espacio y aprovecho el receso del tinto para también darle las gracias a quienes creen en este proyecto informativo, Isabel Cristina, el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Y claramente y de manera transparente le decimos a la opinión pública, tenemos una línea editorial y vemos el país desde una óptica progresista del país, ¿no es cierto? Desde una mirada progresista. Creo que eso es transparente, decírselo a la opinión pública. Y por eso quiero saludar los aportes que hacen al tercer canal en este momento, a Música para Todos, y también Mónica, Música para Todos ha hecho 2 aportes. Y me pregunta qué opinamos de la educación virtual. Bueno, que primero el país tiene que tener fibra óptica en todas partes para tener una buena educación virtual. Pero ese seguramente será tema de otro programa. Estamos hablando de Hidroituango, estamos hablando de un agenciador de este proyecto de Hidroituango con todos los problemas de violación de derechos humanos que tiene, y un agenciador es Sergio Fajardo. Pero yo quiero preguntarte, Isabel, yo me considero un hombre pues informado, ¿no es cierto?, crítico, como muchos de los que deben estar viéndonos en este momento, pero esa faceta de Fajardo no aparece. ¿Por qué no la conocemos, Isabel Cristina? ¿Cómo es esta estrategia o ustedes han sentido frente a sus denuncias? Gracias. Frente a sus denuncias, con testigos, con hechos, con evidencias, con protesta, ¿han sentido la aplanadora del marketing y del maquillaje de la imagen de Sergio Fajardo? Por supuesto. Cuéntanos. Antioquia ha tenido una burbuja informativa.
Los colombianos tienen que saber que lo que sepan de Antioquia no es el 20% de lo que realmente nos ocurre. Aquí hay una burbuja informativa, porque realmente cómo funcionan las noticias, eso lo debes saber mejor tú. Funcionan de abajo hacia arriba, ¿cierto? Entonces se generan las noticias en lo local y los corresponsales lo envían a lo regional y estos a su vez miran si se replica en lo nacional. Aquí hay una burbuja. Pero esa burbuja se aumentó con Sergio Fajardo, que le dedicó muchísimo dinero al tema de los medios de comunicación, una pauta enorme. A mí, periodistas que conocía de la Universidad de Antioquia, me llamaban y me decían: Isa, no puedo decir tu nombre, está prohibido decir tu nombre en los medios de comunicación de Antioquia. ¿En qué medios? En Teleantioquia. Ok. En Semana, otro periodista me dijo: Isa, no se puede hablar en contra de Hidroituango en Semana, de la época. Hoy peor. Pero nosotros hemos sentido esa burbuja. ¿Y cómo empezamos a romperla y cómo nos dimos cuenta de esa burbuja? Cuando estuvimos en Washington, en las primeras denuncias que hicimos ante la Comisión Interamericana. ¿De qué año estamos hablando? Del 2014. Y ahí obviamente tiene que estar el nombre de Fajardo. Por supuesto. Es decir, estamos en la misma época de Fajardo, cuando tuvimos que acudir a la Comisión Interamericana porque era imposible y porque nos habían asesinado a varios integrantes del movimiento durante la gobernación de Sergio Fajardo. En esas denuncias ante la Comisión Interamericana, como son estados, uno denuncia al estado en la comisión. Sí, y va es el Estado Nacional. Y va el Estado Nacional, pero entonces ahí en la denuncia tiene que aparecer el nombre de Fajardo. O sea, nosotros denunciamos en ese momento la gobernación de Antioquia, pero no solo como representante del Estado, es que ahí tenemos un problema. Es que son dueños. Del Estado corporativo. Exacto, es el Estado corporativo, es el Estado cooptado por las corporaciones empresariales, pero al mismo tiempo dueño de un megaproyecto minero energético y de control territorial. Entonces nosotros teníamos que llegar a decirle a una comisión: señores comisionados, los dueños de Hidroituango, en la mayoría accionaria, son la gobernación de Antioquia y a su vez son el ente territorial que tiene que garantizar nuestros derechos, son juez y parte, y eso es muy difícil. Entonces los comisionados nos decían: pero ¿cómo así? ¿Dónde está el Estado entonces? El Estado es la misma empresa, nos decía EPM en el territorio. EPM llegaba con sus funcionarios, lo recuerdo perfectamente, en el 2012, yo le decía: necesito presencia del Estado, de garantes, para este desalojo que ustedes van a hacer. Y un funcionario de EPM me dijo: yo soy Estado, EPM es el Estado en el territorio. No, aquí en el territorio. Entonces nosotros teníamos que ir a decirle eso a Washington. Teníamos que decirle: estamos solos, completamente. Aquí no hay Estado. Sergio Fajardo nunca representó al Estado y hemos estado completamente solos. Cuando hicimos eso desde allá, Holman, nos dimos cuenta que emitieron la noticia internacional de nuestra denuncia de desplazamiento por el desarrollo, así se llamó la audiencia, y de allá para acá sí se replicó. Protestas multitudinarias que nunca salieron en los medios nacionales. Situaciones de enfrentamientos armados que ustedes lo pueden verificar en este momento, en el que nosotros en medio de la protesta quedamos entre el fuego cruzado, que la Teleantioquia lo transmitía. Individuos quedaron en medio del fuego cruzado, no eran individuos, eran ríos vivos protestando en medio del fuego cruzado. Yo estaba ahí, me muestran en la imagen que nosotros mismos grabamos y no mencionan nuestro nombre. O sea, ¿cómo pueden decir en ese año, nosotros estando ahí, no, gente quedó en medio del fuego cruzado, gente estaba reunida por ahí? No, reunida por ahí, ¿qué? Nos estaban haciendo un túnel enorme y estaban secando unas quebradas y no dicen ni mi nombre ni el nombre de mi organización social. Sergio Fajardo tiene la estrategia de anular la gente. ¿Y sabes cómo responde? Siempre. La manera de responder es: tengo todos los papeles para probar. Los campesinos le han dicho: ¿qué papeles, señor? Aquí está la realidad concreta. Ahí está, el video todavía en Teleantioquia, que no nos nombra. ¿Dónde lo puede buscar la gente? ¿Cómo lo puede buscar? Lo puede buscar ¿En YouTube, en Google? Sí, en medio de fuego cruzado, queda en Briceño Comunidades. Y en nuestro canal de Ríos Vivos pueden encontrar también. Dile a la gente dónde puede encontrar la información que tú estás diciendo. Nosotros tenemos una página web que es riosvivoscolombia.org. Ahí está nuestro canal.
En ese canal ustedes pueden ver todos los videos del periodo de Sergio Fajardo, todos los videos de lo que nos ha pasado con cada uno de los gobernadores que han pasado por este departamento en medio del conflicto con Hidroituango, pero también de los alcaldes, del papel que han tenido los alcaldes en la situación con Hidroituango. Ahí pueden encontrar la información y de manera permanente en @RíosVivosColom en Twitter y @RíosLibresANT estamos publicando los videos de la gente, la situación, las denuncias de lo que viene ocurriendo con el megaproyecto en este momento. Es decir, Isabel Cristina, en un gobierno de Sergio Fajardo se convertiría en un gobierno agenciador ¿de qué? ¿De qué? Es decir, después de escuchar a Isabel Cristina, del empresariado, sin duda alguna. O sea, los humildes, los campesinos, la libertad de prensa incluso. Porque él lo que hace pero es digamos que el empresariado no es malo per se, es, no. Pero entonces, de un empresariado que coopta al Estado. O sea, es que no es malo per se, pero sí hay Estado que esté mediando entre un empresariado con mucho poder económico a unos intereses de unas comunidades humildes y ese empresariado para un interés de unos particulares. Entonces tiene que haber un Estado que esté mediando en esa situación tan desigual. Es que el capital de empresas públicas de Medellín es 1000 veces mayor que el de cualquier municipio de Antioquia. Incluso es mayor que el de toda la gobernación de Antioquia. O sea, tiene más poder económico EPM que toda la gobernación de Antioquia. Y eso, por eso el Estado tiene que estar ahí regulando esas relaciones. Pero no puede ser que desde el gobierno nacional, entonces, en el caso de que llegue a estar Fajardo, lo que sería es, como nos ocurrió aquí, desaparece el Estado. El Estado vuelve a ser un Estado corporativo, que es lo que hemos vivido en Antioquia. Agenciador de negocios. Agenciador de negocios que violan los derechos, no solo de los negocios, muy bien que se den los negocios, por supuesto, sí, que se den los negocios, pero negocios con equidad, no solo para unos pocos, o sea, negocios que les llegue a la mayor parte de la población, que no sea como nos dicen ellos, le hago una escuela a cambio de que ustedes renuncien a su trabajo. Y la gente, ¿cómo va a ir a la escuela si no tiene comida? O por ejemplo, como hacía, que era una práctica muy común de su gobernación, decir, no, es que usted no puede decir nada porque si no, no le dan la ambulancia. Que tiene que ver la quebrada con la ambulancia. Le daño una quebrada y a cambio le doy una ambulancia. O sea, ese tipo de cosas que no tienen razón. Yo necesito el agua, muy importante la ambulancia, pero es que no puedo ir sin agua. Isabel Cristina, pero esto, digamos, aquí entramos en una discusión, porque habrá gente que dice, bueno, ¿y en esto qué tiene que ver la política? ¿No es cierto? A mí no me interesa la política, esto es política. Por supuesto. ¿No es cierto? La gente que dice, no, yo me desentiendo, la política no me gusta, está auspiciando violencias como esta. Háblame de política, Isabel Cristina. Entonces, ¿qué viene? ¿Cómo hacemos para detener gobiernos que no están pensando en el Estado social de derecho, la educación, la salud, sino están pensando en utilizar la riqueza del Estado colombiano para dársela a intereses particulares que al final del día acaban, violentan los derechos humanos de la gente, pasan por la naturaleza, pasan por la riqueza del territorio, y la riqueza del territorio colombiano termina en manos de corporaciones privadas y no beneficia a la gran mayoría de hombres y mujeres de Colombia. O incluso de corporaciones públicas con intereses privados. Ok, bueno, más perverso. Porque hay corporaciones como EPM que son públicas, pero están al servicio de los privados. Y entonces, ¿qué política, cómo hacemos para detener eso? Yo creo que la primera tarea que tenemos todos los colombianos, y lo hemos venido diciendo desde el movimiento, es desenmascarar. No hay manera de detener esta situación si permitimos que simuladores como los que hoy están en el gobierno sigan estando allí. Nosotros no podemos, como estamos hablando de Sergio Fajardo, como estamos hablando de Aníbal Gaviria, como estamos hablando de Daniel Quintero. Que Daniel Quintero llega a esta ciudad diciendo que va a transformar. Hoy, en la práctica, en el territorio, el desalojo de ayer, en una zona sembrada de minas antipersonales, con lo que está sucediendo
Nosotros no esperábamos eso. Nos está sucediendo una y otra vez lo mismo, Holman. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros nunca hemos participado en política electoral, pero siempre hemos participado en política. Nos dicen, es que no se metan en política. Nos tenemos que meter en política. La política que ha enfrentado el movimiento Ríos Vivos es la política minero-energética, que destruye los ríos y acaba con los territorios. Entonces, de cara al 2022, bueno, ¿quién representa hoy la política minero-energética de frente a unas elecciones en el 2022? Para nosotros la representa Sergio Fajardo. Y hay que desenmascararlo. Hay que desenmascararlo también lo que ha hecho con la industria del papel. Es que la política minero-energética tiene otro pedacito muy importante y es la de la agroindustria, en la que también ha estado Sergio Fajardo. La agroindustria dedicada a grandes sembradíos de árboles solo para producir papel. Ese tipo de sembrados también acaban con las aguas, porque la política ambiental de Colombia se caería, lo poco que nos queda, lo poco de protección que nos queda, se caería con este tipo de personajes nefastos. Ustedes lo pueden ver aquí en Medellín, lo que él hizo en Medellín, una ciudad tan concentrada que es imposible la vida para nosotros. O sea, nosotros no vemos, aquí no cabe más gente, no cabe más gente, es demasiado. Y él se puso a hacer, en vez de hacer corredores ecológicos, de mantener una ciudad en términos ambientales, ¿qué fue lo que hizo Sergio Fajardo? ¿Qué fue lo que cemento. Impuso cemento. Por eso un ambientalista digno no debe estar con Sergio Fajardo. Y nosotros lo hemos dicho. Entonces, la política hoy tiene que ser así contundente en términos ambientales, Holman. Entonces, no hay términos medios. Entonces, para el 2022, nosotros no nos sirven ni los tibios, ni los medios, ni los nada. Ningún ambientalista admite términos medios, porque no es más o menos destrúyame el río, más o menos destrúyame el páramo, más o menos no hay, que es que somos muy radicales, nos dicen. Es que en el río hay o no hay pescado. En este momento tenemos unos 3% del pescado que había antes. ¿Cuántas familias comen con eso? ¿Hay o no hay comida? De los ambientalistas que son tibios, hay que decirles claramente para el 2022. Todo ambientalista que esté con Sergio Fajardo es un mentiroso. Y es un mediocre, además, porque no es capaz de hacer las cuentas claras. ¿Qué es ser ambientalista popular? Pero a ver, ambientalista popular, ahorita me defines eso, pero la afirmación que haces es bien interesante, porque ¿no es acaso Sergio Fajardo el candidato del Partido Verde? Y esos no dicen que el Partido Verde, pues yo creo que verde el color. Pero aquí hay un Partido Verde y... Pues, ¿qué es el Partido Verde entonces? Yo no sé en Antioquia qué es, la verdad. No, en el país, porque nosotros no hemos visto nada de verde. Es que es más, ni siquiera el partido aparecía cuando él era gobernador. Nosotros lo hemos conocido como de Compromiso Ciudadano. Pero del Partido Verde él llegó que por la ASI, pero él no visibiliza, él no representa un proyecto de partido. Pero hoy hay ¿Cuál es la ideología del partido? Hoy hay un Partido Verde de verdad en Colombia. Yo verde no lo veo. De verdad. No, de verdad. En términos ambientales no. Okay. O sea, yo no veo un partido verde en términos ambientalistas. Es que la crisis climática hoy es clara. Todos los partidos verdes del mundo tienen como su prioridad la crisis climática. Correcto. La crisis climática no es solo el calentamiento global, que es gravísimo. La crisis climática es la desaparición de la biodiversidad. ¿Cuándo el Partido Verde en Colombia se ha sentado a hablar de biodiversidad? ¿Cuándo ha hablado del bosque seco tropical? Uno de los mayores nichos de biodiversidad en el planeta. Yo no lo he visto. Yo no he visto un Partido Verde aquí hablando de biodiversidad. Claro, aquí lo que nos llega puede ser de lo peor, pero quizás hay buenos senadores, uno reconoce unos buenos senadores del Partido Verde. Yo estuve en Nariño, reconozco que allá se hizo algo muy interesante en términos de agenda climática. He visto en otras partes personas del Partido Verde que pueden haber hecho cosas interesantes. En Antioquia no, a ninguno. No tienen agenda verde. ¿Cuál es la agenda verde? Las prioridades en términos ambientales en el mundo. Y Colombia parece como una isla aparte. Entonces, nuestra agenda verde es ¿cuál? En este momento, que la tendría que tener el Partido Verde. Pues diría no, uno por... Pues, ¿cuál es la agenda verde de Bogotá? Pues sé que no sabes, pero la pregunto.
No hay agenda verde en Bogotá, no puede haber una ciudad densa, compacta y sostenible que combate el cambio climático cuando usted hace troncales de Transmilenio, cuando usted mete un metro elevado por la mitad de la ciudad consolidada. Eso no tiene nada que ver con una agenda verde. La agenda verde es concentración poblacional. La concentración poblacional genera un problema ambiental grandísimo y lo tienen las ciudades. En el campo tenemos otras prioridades y no podemos seguir sosteniendo en el campo la degradación que implica una ciudad concentrada. O sea, no puede seguir siendo el campo colombiano el territorio que sostenga esos conglomerados como ciudades como Bogotá y Medellín, porque todos los citadinos tienen que sentarse a pensar qué implica su comunidad para los campesinos. Porque eso es un asunto completamente injusto. Nadie se puede quedar sin votar en los próximos elecciones. Por supuesto que nadie se puede quedar. Tiene que tomar una decisión. ¿Qué nos estamos jugando? Nos estamos jugando en este momento, no solo en términos de derechos humanos, que es muy importante, sí, no solo en términos de lo que está pasando con la situación del proceso de paz. A nosotros nos dolió muchísimo. Nosotros celebramos, no me acuerdo el día exacto que se firmó la firma de los acuerdos, cuando se suspendieron los bombardeos, que fue un gran logro del proceso de paz. Quizás para otros es más, digamos, una firma de un acuerdo, un documento, una cosa más política en términos de lo trascendente para el país. Para nosotros, en el territorio en concreto, el gran logro del proceso de paz fue haber descansado de los bombardeos. Y eso puede ser muy básico, puede ser muy para otros. Para nosotros fue una gran alegría contar los días sin que hubiesen enfrentamientos. Eso es lo que se vive en la guerra en el campo. En el territorio. Eso es lo que se vive. Correcto. Eso es lo que también nos estamos jugando en el 2022. Los campesinos en Colombia merecen estar tranquilos. Ya hemos sufrido demasiado. Estamos cansados. Yo estoy cansada de ver muertos en mi territorio. Y se lo decía ayer al gobernador. Hizo un desalojo. Atacó a la población campesina en una mina, en una zona sembrada de minas antipersonales. Una persona que caiga en esas minas es su responsabilidad. No más. Aníbal Gaviria, no más. O sea, es que estamos cansados de esta situación. Tiene que parar la política de muerte. Pero no solo eso nos jugamos. La política de muerte que ha vivido Colombia, no solo eso nos jugamos en el 2022. También nos estamos jugando lo que debe ser la prioridad en el mundo, y es la agenda ambiental. Es decir, esa agenda es trascendental en todos los países del mundo, no solo aquí. Es trascendental en todo el mundo. En un país con la biodiversidad que tiene Colombia, porque uno, como tantas cosas en este país, titulares, se jactan de somos el país más biodiverso del mundo, tenemos la Amazonía, tenemos la gran biodiversidad en la costa pacífica colombiana, en el Chocó, pero en la política es una política depredadora de destrucción de esa biodiversidad. Por eso creo que lo que nos estamos jugando, siguiendo tu línea narrativa, argumentativa, Isabel, nos estamos jugando la vida o la muerte. La vida de la especie humana, no solamente de Colombia, la vida de la especie humana o la muerte. Quiero recordarles en este momento de nuestra entrevista, Isabel Cristina, y muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Venías de Toledo anoche, has hecho todos los esfuerzos por estar aquí, porque estaba comprometida en una mujer que me gusta, digamos, admiro, y lo confieso, admiro esa lucha, ese ejemplo de mujeres en el territorio, con la gente, populares, mujeres populares, en causas de la mujer, que es la más revictimizada en este país por el conflicto, por el hombre, por el trabajo, pero la mujer popular y víctima del conflicto armado, viuda del conflicto armado en Colombia. Y hay mujeres que están en el territorio luchando por ellas y con ellas, como el caso de Isabel Cristina. Compartan en este momento la transmisión, hay un sinnúmero de conectados en este momento, pero compártanla, difundan este mensaje que es importante, este ejercicio de pedagogía democrática. Suscríbanse en este momento al tercer canal, aporten al tercer canal allí en YouTube y suscriban y pasen la voz. Estoy llegando ya, son los últimos minutos, Isabel Cristina, de nuestro programa, y voy a ser directo en esta pregunta, pero es fácil.
¿Por quién votar en el 2022? Hay un programa que se viene construyendo que se llama Colombia Humana. Y hay otros candidatos que suenan. ¿Tú qué le dirías al país? Yo le diría que todavía deben surgir más candidatos. Hay muchos candidatos, pero creo que hay más posibilidades. Yo creo que el 2022, primero hay que votar, hay que salir a votar. Yo he sido abstencionista, lo digo, lo confieso. Yo pocas veces he votado en mi vida. Algún defecto tenía que tener. No sé, algún defecto tenía que tener. Porque he visto que poco se ha resuelto, Holman. La verdad, hay pocas esperanzas, y tengo que decirlo. Sí, pero han sido siempre gobiernos de derecha. Hay que decirlo. No ha habido un gobierno... Pero cuando he votado, por todos los que he votado, he perdido. Y eso han dicho mis compañeros. Isa, pero es que siempre que vemos a alguien, antes de responderte tu pregunta, que vemos a alguien como, esta persona nos puede ayudar, o este proyecto más que persona, este proyecto, correcto, con todos sus defectos, con todos los problemas, esta persona nos puede apoyar, siempre pierde, y estamos cansados de perder, nos han dicho. En las elecciones anteriores, nosotros hicimos campaña por que no se debiera votar por estos. Esa ha sido nuestra campaña. ¿Por quién no debemos votar? Nosotros nunca hemos hecho campaña de por quién se vota, sino por quién no votar. Y nos llamó mucho la atención porque un grupo paramilitar, aquí las elecciones en Antioquia las han definido los grupos paramilitares y eso lo sabemos. Aquí es muy difícil elegir por quién, pero lo que sí tenemos que hacer los colombianos es salir a decir por quién no. ¿Por qué? Porque son los paramilitares los que nos han dicho por quién sí. Los que han puesto candidatos en Antioquia. Sí, en muchos municipios, Valdivia, y uno dice, es un peligro incluso decir por quién votar. Pero mira lo que pasó. Estás hablando de hace 2 años, donde Ríos Vivos, corporación, dice, bueno, hacen un trabajo de pedagogía democrática, que es importante, de por quién no votar, pero mira lo que sucedió, y esto es muy importante, yo lo rescato y creo que es un avance importantísimo. En Urabá, que es donde crece la Casa Castaño, que es donde nace el proyecto paramilitar con las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá. Allí en Urabá ganó Gustavo Petro y ganó el proyecto de la Colombia Humana. Y estuve hablando con ellos esta misma semana. Bueno, es que ¿Cómo es muy ganaron? fácil. Si uno sabe por quién no, si uno sabe muy bien por quién no, elige y tiene toda la potestad y la libertad de saber por quién sí. Por eso creemos que hay un paso, un previo muy importante. Es decir, ¿por quién no? Porque es que están apareciendo candidatos todos los días. Nosotros nos sorprendemos. Hay casi 48 candidatos en este momento. ¿Qué es esto? Entonces, el trabajo pedagógico hoy de por quién no, por el que acepté tu entrevista, para decir por quién no. Ok. ¿Por quién no? ¿Por quién no? Por Sergio Fajardo. Ok. Por quién sí lo vamos a construir colectivamente. Y nuestro movimiento se reúne con todos los movimientos de base y entre campesinos decimos, bueno, ¿quién ayuda a los campesinos? En el territorio. En el territorio. Okay. Porque si yo te digo hoy por quién, mi asamblea me va a decir, un momentico, es que usted pertenece a un colectivo. Eso se llama decencia democrática, como decía el profesor Carlos Gaviria, la decencia democrática, el reconocer al otro, el escuchar, el aceptar la diferencia y darle las garantías a mi opositor político también. Ya terminando, pero es que cada vez se vuelve más interesante la charla con Isabel. Ya mira, estamos terminando así. Pero han fabricado otro cuento. No, radicales. A usted también le han dicho radical, a mí me dicen radical. Por pedir normalidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Y por pedir garantías. Y por pedir garantías. Pero Sergio Fajardo dice, no, es que los extremos Uribe y Petro, tratando... Bueno, no voy a calificar lo que a mí me parece esa actitud, pero lógicamente no son iguales, ¿no? ¿Qué opinas de ese cuento que ahora se están inventando, están fabricando, no, los extremos, y que se necesita un centro político en Colombia? Fajardo no representa el centro. Y además el centro no existe. El centro es una mentira.
Lo que sí representa Fajardo es un proyecto de extrema. No es intermedio como él se representa, no. Es un lado de la balanza. Si en la balanza tenemos los poderes económicos que controlan al Estado, él está de un lado de la balanza. Se supone que el pueblo estamos del otro lado de la balanza. Necesitamos a una persona que represente al pueblo, no que represente a los empresarios que quieren cooptar el Estado. Si son empresarios que quieren contribuir, si son empresarios que quieren apoyar, por supuesto que los representen, pero no que quieran cooptar las funciones del Estado. Entonces, para mí es muy difícil este momento, Holman, porque lo que yo siento que nos estamos jugando es tan grande. Yo dejé constancia en mi Twitter hace 2 años de mi voto por Petro, y dejé constancia pública, a pesar de que me metieron una multa, que porque no podíamos tomar fotos al interior de hacer veduría al interior de lo que estaba pasando, porque yo veía que era irregular, porque en la esquina del puesto de votación aquí en Medellín habían combos diciendo por quién votar. Okay. Yo dije, yo no puedo dejar que esto pase. O sea, yo por lo menos voy a filmar. Un policía me hizo un comparendo y usted me está haciendo un comparendo por ejercer mis funciones de defensora de derechos humanos. Yo voy a hacer público mi voto. Hacer público mi voto, porque aquí en este puesto de votación hay irregularidades. Ahí me tienen la multa, todavía no le he pagado, es un montón de plata, no tengo tampoco. Ahí me tienen la multa, pero yo creo que este país tiene que dejar constancia pública de su decisión, porque todos nos tenemos que hacer responsables de las decisiones que tomamos como individuos y como colectivos. O sea, no se vale decir simplemente, ay no, es que esos extremos. Tome postura. Lo que no puede hacer es dejar de tomar postura. Irse a ver ballenas. Eso no se puede. O sea, uno tiene que estar aquí, así como yo estaba ayer allá, enfrente del ESMAD, enfrente de los que están haciendo daño. Uno no puede decir, no, yo estoy muy cómoda aquí en Medellín, me quedo aquí, o me voy para mi finquita, o me voy con de mi abuela que me consienta, y allá que masacren a los compañeros. Eso no se hace. Eso es un extremo, eso sí es un extremo, el de los cómodos. En el caso de Isabel Cristina, se va para el territorio. En el caso del periodismo, en el caso del periodista, digo así con esa misma vehemencia que lo dices tú, es darle la voz a los que no tienen voz, que son los más en este país. Darle la voz y ser los oídos de una sociedad. ¿Pero de qué sociedad? El poder tiene megáfonos, el poder tiene amplificadores, todos los días, en todas partes. Hay que darle la voz a líderes, lideresas, al campesino, como lo hicimos en Urabá, con unos testimonios de vida bellísimos. Ir al territorio, creo que esa es mi función. Isabel Cristina, muchísimas gracias, de verdad que sí. De verdad, hace rato estábamos por hacer ese programa y gracias, que sigas con esa lucha. Todo mi aprecio, mi solidaridad por ti. Muchas gracias. Bueno, a ustedes viene a continuación las cápsulas de Harry Potter, de Harry Leiva, o Harry Potter como le decimos los amigos, abogado de familia, dándonos sus tips sobre el derecho de familia y lo que deben hacer las familias, las parejas para tramitar sus conflictos. Soy Holman Morris, les deseo muy buena tarde desde aquí, desde la ciudad de Medellín. Que gane Colombia, pero que en el 2022 ganemos también todos. Gane Colombia. Que gane una Colombia más humana. Isabel Cristina, gracias. Un abrazo grande. Chao. Hola, nuevamente aquí con una nueva cápsula jurídica dentro de este espacio del Tercer Canal. Y hoy para analizar la forma en que se ha venido tomando por parte de algunos despachos judiciales, específicamente referido a la jurisdicción de familia, la toma de decisiones en torno a las liquidaciones de sociedades conyugales y divorcios. Está claro que por disposiciones de orden legal e incluso constitucional, se hace necesario el que las sentencias y los fallos judiciales tengan en consideración un criterio que se ha denominado de género. Es decir, se ha acabado de tiempo atrás con esa injusticia que se venía teniendo con la mujer colombiana
en el sentido de darle un tratamiento igualitario cuando en la realidad jurídica no lo tenía. Es decir, esos tiempos en los que la mujer era sometida a torturas, a humillaciones y hasta de forma incongruente a bajezas por parte de su cónyuge, sobre el pretexto de que ella no trabajaba y que quien suministraba los gastos de la casa era el hombre, han terminado. Y han terminado para bien, porque indudablemente la Corte, al reconocer el trabajo doméstico como una condición que ayuda a incrementar el patrimonio familiar, le reconoce entonces a la mujer colombiana casada en matrimonio e incluso en la unión conyugal sin que exista el matrimonio, antes denominada la unión libre o la sociedad patrimonial, que hoy se entiende como derecho, le reconoce una condición igualitaria patrimonialmente hablando, y por tanto al liquidar la sociedad conyugal deberá tener en cuenta estos factores. Pero ¿qué ocurre hoy? De manera, no digo un tanto graciosa, pero la realidad supera la ficción. Y es que hoy en día muchos hombres han perdido el empleo. Muchos hombres que eran los que llevaban adelante o creían ellos el peso económico de la familia, han tenido que quedarse en casa llevando y celebrando y ejecutando los actos propios de la domesticidad, es decir, el trabajo hogareño, el planchar, el lavar, el asear, el llevar a los niños al colegio, y es la mujer colombiana la que hoy, por fortuna para algunas familias, aún mantiene el empleo. ¿Esto qué significa? Que ahora tendremos entonces también que acotar y tener en cuenta por parte de los despachos judiciales, al fallarse estos temas, que no se deberá entonces solamente enmarcar dentro del tema del género, sino de la equidad. Y por tanto el hombre también deberá ser protegido y deberá ser amparado por las normas que hablan de que los bienes adquiridos dentro de vigencia de la sociedad conyugal deben ser repartidos por iguales, así sea la mujer la donde que trabaja. Hasta pronto. El Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.